Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Zacarías. En nuestro programa anterior llegamos hasta el versículo 15 de este capítulo 6 de Zacarías, que es el último versículo de este capítulo, y allí pudimos observar que había llegado una delegación de Babilonia, y ellos habían venido con unas coronas que habían hecho. Y el mensaje que fue dado por el Señor fue para dejar muy claro que todo lo que ellos hicieron fue coronar a Josué, quien era el sumo sacerdote. Y esto era algo simbólico, y miraba hacia aquel que era llamado el renuevo. Amigo oyente, la palabra de Dios habla del Señor Jesucristo como el renuevo de una manera cuádruple. Por ejemplo, allá en el libro de Isaías, capítulo 4, se menciona en el versículo 2, «En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel». Así es que aquí tenemos a alguien que es presentado como el renuevo de Jehová. A él también se le llama el renuevo de David. Eso lo podemos ver en el capítulo 11 del mismo libro de Isaías. Allí también se dice, «Saldrá una vara del tronco de Isaí». Y luego uno puede encontrar que de él se habla como el siervo de Jehová, el renuevo. Y ya hemos visto esto aquí en Zacarías en el capítulo 3, versículo 8. Y allí tenemos su humillación y su obediencia hasta la muerte. Y aquí en este pasaje que estamos considerando hoy, se le llama el varón cuyo nombre es el renuevo. En el Evangelio según San Mateo lo tenemos como la vara de David. Él está en el linaje de David. En el Evangelio según San Marcos, Él es el siervo de Jehová, el renuevo. En el Evangelio de Lucas, Él es el hombre, o varón, cuyo nombre es el renuevo. Y en el Evangelio de Juan, Él es el Evangelio de Jehová. Y este es un cuadro glorioso, maravilloso de Él. Y ese es el cuadro que tenemos aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo. Y Él es quien va a gobernar y a reinar. Él edificará un templo milenario, según se nos dice aquí. Él edificará el templo de Jehová, y Él será un sacerdote sobre el trono. Enfatizamos esto en nuestro programa anterior. Y luego se nos habla de las coronas en el versículo 14, y allí se nos dice que estas coronas iban a servir de memoria, como memoria en el templo de Jehová. Estas eran colocadas en las ventanas superiores, y estaban allí para recordarle a la gente que Dios iba a enviar al Mesías, y que Él no solo iba a ser el rey, sino que también sería el sacerdote. Bien, el versículo 15 entonces de este capítulo 6 de Zacarías dice, «Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios». El mensaje para esta gente, por supuesto, es un mensaje de aliento, de ánimo. Zacarías los está animando para que edifiquen el templo. Y él, junto con Ageo, estaban tratando de vencer ese desánimo que estaban sintiendo y superar todas las dificultades que se les presentaba. Y aquí él les anima a edificar. ¿Por qué? Porque este pequeño segmento que parecería a sus ojos tan pequeño, es parte del plan de Dios y el programa de los siglos que finalmente traerá al Señor Jesucristo a esta tierra como el Mesías, como el renuevo que gobernará. Así es que aquí tenemos lo que nosotros consideramos un cuadro hermoso, maravilloso. Nos revela a Cristo en toda su gloria, la segunda venida de Cristo. Y lo que ellos estaban haciendo estaba dentro de ese plan y programa de Dios. Y Él iba a ser el sacerdote rey y a servir en el templo milenario. Ahora, aquí en el versículo 15, Él les está diciendo que el templo que estaban edificando no era un fin en sí mismo, sino que señala a la venida del renuevo, del Mesías, de Cristo, del Redentor, es decir, que esta es la esperanza que se les había dado a ellos. Ahora observemos este pequeño grupo edificando el templo. Y ellos iban a recibir ayuda que aún estaba lejos. Pero al observar esto, parece que no es algo muy impresionante. Pero cuando uno lo ve dentro del plan y propósito de Dios y en la marcha de la historia, esto señala hacia Cristo. Y permítanos comentar algo aquí, amigo oyente. En la obra cristiana, un fin en sí mismo está condenado. Puede ser una catedral en un bulevar con el nombre de alguna persona ilustre, o puede ser un gran edificio que lleva el nombre de alguien que ha sido muy generoso, o una universidad o escuela que ensalza a un hombre. Hay algunos colegios cristianos
en los cuales no hay edificio que no lleve el nombre de alguna persona, ensalzando al hombre. Y amigo oyente, hablando personalmente, un programa radial que tenga el único propósito de ensalzar al hombre o para su propio beneficio, todas estas cosas están condenadas. Esto va a ir a parar a la derrota ignominiosa. Todo esto debe honrar al renuevo, porque Dios se está dirigiendo hacia aquel día y Él va a reinar. Se está dirigiendo hacia aquel día cuando Él primero tomará y sacará a los suyos de esta tierra, a su iglesia. Luego Él vendrá a establecer su reino sobre la tierra. Podemos traer esto al día presente ahora. Podemos considerar ese grupito de creyentes que se reúnen en algún lugar muy humilde, en el nombre de Cristo, buscando honrarle, que estudian su palabra, la Biblia, y son personas que verdaderamente quieren hacer su voluntad. Y pensamos que ellas pueden cantar realmente para la gloria de Dios: «Oh Cristo, yo te amo, pues mío eres sé, ya todo pecado por ti dejaré». Y amigo oyente, ese grupito que es desconocido para el resto del mundo, que se reúne en algún lugar muy humilde o en alguna comunidad rural, es más importante en el plan de Dios que cualquier cosa que esté ocurriendo en las grandes capitales del mundo en el presente. Quizá esto sea difícil de comprender para muchas personas, pero ese grupito es parte de un plan y de un programa que se va a unir en un grandioso coro algún día cuando ellos canten un nuevo cántico allá en el cielo. Ellos van a cantar al Cordero y en ese cántico dirán: «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». Esto es lo que nos dice Apocalipsis capítulo 5 versículos 9 y 10. Y ese es el objetivo hacia el cual se están dirigiendo. Así es que ese grupito que el mundo ignora en el presente y que es dejado de lado por las multitudes, es más importante para el plan y propósito de Dios que cualquier otro grupo sobre la tierra hoy. Amigo oyente, este es un pasaje verdaderamente tremendo de las Escrituras. ¿Y qué mensaje el que tiene para nosotros hoy? Ahora, con esto llegamos a la conclusión de la primera división principal de este libro de Zacarías. En los capítulos 7 y 8 ahora tenemos lo que hemos llamado un interludio histórico, y es algo muy similar a lo que encontramos en la profecía de Ageo. Usted recordará que en medio de esta profecía, ese hombre Ageo fue enviado al sacerdote a preguntarle algo en cuanto a una ley. Era en referencia a la ley que se relaciona con la limpieza. Todo aquello que es ceremonial es limpio, pero cuando toca algo que es inmundo, ¿lo hará limpio? Por supuesto que no. Y aquello que es ceremoniosamente inmundo, si toca algo que es limpio, ¿lo hará inmundo? La respuesta es sí, lo hará inmundo. Pues bien, en ese interludio histórico tenemos el mismo problema que es considerado de un ángulo un poquito diferente. Y queremos notar que lo importante ahora es traer esto ante nosotros. Así es que leamos el primer versículo del capítulo 7 de Zacarías. Aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Ahora, lo que es importante de esto aquí es que nuevamente él va a tener un mensaje para esta gente, y va a ser un mensaje muy importante. Él indica aquí que este no es su propio mensaje, sino que es la palabra de Jehová. Dice: aconteció que en el año 4 del rey Darío vino palabra de Jehová a Zacarías a los 4 días del mes 9, que es Quisleu. Ahora, si usted quiere colocar esto en su propio calendario, debemos decir que esta fecha es el 4 de diciembre del año 518. Ahora, reconocemos que esto fue durante el mismo período en que Ageo estaba hablando al pueblo en una forma muy práctica. Notemos aquí ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 y veamos cuál es el problema. Cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor de Jehová, y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos, y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes 5? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Ahora, esto es lo que tenemos ante nosotros. En el versículo 3 se habla de una delegación que había sido enviada a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos. Esta delegación había estado originalmente en Babilonia. Esos son nombres babilónicos.
Hemos indicado en nuestras notas que esta era una delegación que había ido a Jerusalén procedente de Babilonia. Y cuando aquí dice que ellos estaban en la casa de Jehová, debemos indicar que estos hombres habían sido enviados a la casa de Dios. Y ellos llegaron provenientes de Betel. Usted recuerda que este nombre Betel significa la casa de Dios. Así la llamó Jacob. Este era el mismo lugar en el cual él dijo esa noche cuando Dios le apareció, «Esta es la puerta misma al cielo». Este es el templo o la casa de Dios. Él pensaba que había huido de Dios, pero no lo había hecho. Bien, esta gente había venido proveniente de Betel. Betel se encontraba en el reino del norte. Estaba en realidad en la zona donde se encontraban las 10 tribus. Ahora permítanos hacerle una pregunta, amigo oyente. ¿Quién piensa usted que eran estas personas que habían llegado? ¿Cree usted que eran de la tribu de Judá? Bueno, debemos decir que no eran de la tribu de Judá. Probablemente eran de la tribu de Benjamín o de Efraín, más probablemente de Efraín. Si usted observa lo que dice el libro de Esdras, algo que no vamos a buscar hoy, porque ya hemos observado lo que dice ese libro y destacamos esto en esa ocasión. Usted verá que muchas personas, cuando regresaron de la cautividad, fueron a ciertas ciudades. Algunos de ellos, muy al norte del mar de Galilea, fueron a esa zona. Pues bien, todo esto pertenecía a las 10 tribus que constituían el reino del norte de Israel. Ahora, cuando alguna persona dice que pertenece a las 10 tribus perdidas, debemos analizar cuidadosamente las Escrituras, porque aquellos que regresaron de manera natural, regresarían al lugar de donde habían salido. Muchos de ellos regresaron a la parte norte que era el reino de Israel. Estas eran personas que habían nacido en la cautividad de Babilonia y estaban ahora regresando como judíos a su propia tribu. Y entonces no hay ningunas 10 tribus perdidas. Y si usted piensa que Inglaterra o los Estados Unidos forman parte de las 10 tribus perdidas, entonces, amigo oyente, usted está perdido en los laberintos de la Escritura porque esta gente no está perdida. Usted lo está. Ellos no estaban perdidos, y esto hace de este pasaje ante nosotros algo muy importante en las Escrituras, porque aquí se refiere a los hombres de Betel, el lugar llamado la casa de Dios. Ahora ellos se presentan con una pregunta, y esta pregunta recibe una respuesta triple de parte de Zacarías. Y tiene que ver con los ritos. Dicen, ¿es correcto continuar con los ritos o no lo es? Esa es la pregunta que ellos tenían básicamente. Y el cuadro es sencillamente este. Esta gente había bajado del norte, y ellos habían estado en la cautividad, y habían preparado días de ayuno y días de llanto y de lamento, y habían continuado eso después de la cautividad. Y Dios no los estaba bendiciendo. Ellos habían disfrutado de cierta prosperidad. Muchos estaban edificando sus casas y estaban viviendo cómodamente. Algunos disfrutaban de riqueza. Sin embargo, ellos iban a llorar y a lamentarse. Y ellos decían, nosotros hemos estado haciendo esto, pero Dios no nos ha bendecido. ¿Qué debemos entonces hacer en cuanto al rito? Esa es la pregunta que se presenta aquí. Se trata en realidad de lo correcto e incorrecto que hay en un rito. Y esta es una pregunta importante, y queremos decirle por qué pensamos que es una pregunta importante. Porque hoy estamos observando un recrudecimiento de la religión ritualista. En el día de hoy podemos apreciar un movimiento hacia el formalismo, a adoptar un rito, y esto siempre se muestra en evidencia cuando la gente deja de pensar, cuando se alejan de la persona de Cristo, entonces comienzan a levantarse o a sentarse o a caminar de un lado para otro. Es necesario hacer algo. Y es un momento de declinación espiritual. Hay muchas personas hoy que quieren una liturgia o un rito muy elaborado. Y hay religiones en el presente que son llamadas religiones cristianas, pero son ritualistas. Algunas son litúrgicas, y aun aquellos que somos no conformistas, que procedemos de la Reforma, decimos que un rito es algo repugnante. Despreciamos los ritos. En ellos vemos mal continuamente, pero aun así, nuestros propios servicios tienen cierta cantidad de rito. Se comienza con la doxología, y todo el mundo se pone de pie para esto. Se concluye con una bendición, y en el medio de todo se encuentra la ofrenda y un sermón. Pues bien, ¿cuál es el valor de un rito? Dios le dio a la nación de Israel una religión. Esa es la única religión que Él haya dado. Y era ritualista. Estaba cargada de ritos. Entonces surge la pregunta, ¿es un rito algo correcto o es un rito algo malo? Y esa es la pregunta de esta gente. Ellos dicen, nosotros hemos hecho todo esto. Hemos llevado a cabo este rito. Estamos llorando y
¿Debemos continuar haciendo esto? Zacarías va a responder a su pregunta. Él es el profeta del remanente. Él les está dando ánimo. La mayoría de Israel, tanto las tribus del norte como las del sur, habían regresado. Y a ellos les estaba yendo bien y estaban prosperando y también tenían la misma pregunta. Estaban pasando a través de esto. Así es que Dios tiene una respuesta. Y lo interesante es que la respuesta de Dios es también un mensaje de Dios. Veamos pues ahora la respuesta que da Dios. Y trataremos con esto en más detalle, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Pero veamos lo que dicen los versículos 4 al 6 de este capítulo 7 de Zacarías. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo, Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo, Cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Aquí entonces encontramos referencia a los meses 5º y 7º. Estos son los meses de agosto y octubre. Ahora, la respuesta de Dios es también a modo de pregunta. Cuando ustedes llevaban a cabo estos ritos, ¿lo hacían para mí? ¿Lo hacían para honrarme y alabarme? ¿O lo hicieron como cierta clase de ejercicios legalistas que ustedes pensaban sería bueno tener de su lado y que esto lo haría aceptable ante mí, para que yo los bendijera? Bueno, para comenzar debemos decir que Dios nunca les dio a ellos ningún rito donde tuvieran que llorar o ayunar. ¿Sabía usted, amigo oyente, que Dios nunca le dio a su pueblo días de ayuno? Él les dio a ellos días de fiesta, les dio 7 días de fiesta. Entonces la pregunta aquí es de si esto está bien o está mal. Ahora vamos a tener aquí una respuesta triple, y quisiéramos presentárselas aquí ahora y las consideraremos Dios mediante en el próximo programa. Número 1. Cuando el corazón está bien, el rito está bien. La segunda respuesta es, cuando el corazón está mal, el rito está mal. Y la tercera parte de la respuesta es, y eso lo veremos en el capítulo 8, el propósito de Dios en cuanto a Jerusalén no cambia por ningún rito. Y eso es cierto hoy también. Hay muchas personas que piensan que el rito es importante. Amigo oyente, no es el rito por el cual uno pasa. Esto tiene que ver mucho con el conocimiento cerebral. ¿Pero qué en cuanto al corazón? Bueno, hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Por hoy vamos a detenernos aquí. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 7 de Zacarías que estamos considerando. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas e incontables bendiciones.